dolores como poliartritis, porque a mí me dio desde mi cráneo hasta los dedos de mis pies. O sea, no había una coyuntura sana en mi cuerpo, ninguna coyuntura sana. Yo sentía que me había desmembrado el cuerpo y todo era dolor, ¿no? Cualquier movimiento me suponía demasiado dolor. Yo me estuve tratando aquí en el ISEMIN de La Villada, no sé si dónde está, estuve tratándome. Antes de entrar en toda esta situación de la artritis, yo ya empezaba a manifestar muchos problemas hormonales. Hubiera querido conocer Davis en ese entonces porque hubiera entendido muchísimas cosas, ¿no? Empecé a tener galactorreas, yo sufrí de la menopausia precoz, tenía yo como 42 años cuando empecé con la menopausia, bochornos, sudoraciones, golpes de calor, bueno, unas cosas así terribles. Y de ahí mi cuerpo fue deteriorándose, pero de una manera acelerada. Ya cuando empiezo con dolores en mis rodillas, luego en los pulgares, en los hombros, hasta que un buen día ya no me puedo levantar de la cama. Me diagnostican poliartritis y bueno, ahí empieza todo una etapa de mi vida muy dolorosa, ¿no? Muy, muy dolorosa. Yo empiezo a ir a especialidades en la 3030 del ISEMIN y me dicen, aquí está su farmacia, es todo lo que va a tomar para antiinflamatorios, bla, bla, bla. Antes de yo llegar a especialidades, aquí en el ISEMIN una doctora se equivocó y me mandó 35 miligramos de cortisona diarios. 35 miligramos los tomé como por mes y medio. En ese mes y medio, no, bueno, yo empecé a subir, pero yo no sabía, como paciente pues me dan el medicamento y yo me lo tomo. Cuando yo llego a especialidades me dice el doctor que de milagro no colapsaron mis riñones de tantísima cortisona, 35 miligramos diarios. Entonces, no, yo ya llegué con un sobrepeso, pero así importantísimo. Y el doctor de especialidades me quita la cortisona, me dice, no es demasiado, hay que quitarla. Me baja la dosis y yo caigo en una crisis terrible, porque entonces me tuyo completamente. Ya mis brazos no se pueden estirar, mis piernas, es demasiado el dolor, y yo decido por mi cuenta seguir tomando cortisona porque no podía estar sin la cortisona. Les digo, cualquier movimiento me suponía dolor, pararme, sentarme, acostarme, todo era doloroso, era demasiado dolor. Así se me van 8 años de mi vida, ¿no? Postrada en cama, y bueno, yo le digo un día al doctor en especialidades, sabe que yo ya llevo tantos meses tomando toda esta farmacia, me dan mucho medicamento. Le digo, ya llevo demasiados meses y yo no siento alivio, ¿no? Yo me siento alivio. Y me dice el doctor, con ese tacto que les caracteriza a los médicos, no, es que usted ya nunca se va a sentir bien, ¿no? Así, usted ya nunca va a estar bien, usted ya, ya solamente es esperar silla de ruedas, bastón, silla de ruedas, que colapsen sus intestinos, pulmones, van a ir colapsando sus órganos. Y si no la mata la enfermedad, la va a matar el medicamento, ¿no? Así. Qué fino. Porque me decía que la cortisona baja las defensas, tú lo sabes, baja las defensas, y entonces me decía, cualquier día que usted vaya al doctor, cualquier virus, hasta ahí llega, ¿no? Así de delicada la situación. Y yo, no, bueno, y no era solamente lo que me decía, sino cómo me sentía yo, ¿no? El sobrepeso, el dolor, mis rodillas se fueron desgastando aceleradamente, me dio artrosis, y los doctores me dijeron, pues ya solamente hay que esperar a que truenen las rodillas para operar, ¿no? Así. No, yo no podía creer lo que yo vivía, era una pesadilla realmente, ¿no? Yo me considero una mujer de fe, y yo un día hice una oración y yo me acuerdo que le dije a Dios, si no me vas a sanar, porque yo sé que Dios hace milagros, y yo le dije, si no me vas a sanar, por favor, pon un doctor en mi camino, uno solo que me diga algo diferente, ¿no? De todo lo que he vivido, 8 años postrada en cama, se me fue la vida, ¿no? Entonces, un día voy a unas camitas Seragen, a las terapias, y alguien dejó una revista ahí, bendito sea Dios, fue la respuesta a mi oración, había una revista de IBES. Entonces yo comienzo a leerla, me encanta leer las revistas de atrás hacia adelante. Entonces me encontré inmediatamente con los testimonios. Veo los testimonios y empiezo a ver una persona que sanó de cáncer, una persona que sanó de diabetes, una persona que sanó de tantas cosas, y veo un testimonio de una persona que sanó de artritis. En ese momento, cuando yo leo los testimonios,
yo siento en mi corazón así que empieza a picar acelerado dentro de mí. Yo dije, es la respuesta de Dios a mi petición, a la oración que yo le dije. Voy un día a Ives, está una doctora hermosa, y me sientan hasta adelante, como hacen con todos los nuevos, ¿no? Cuando llegamos ahí, me sientan hasta adelante, se acerca la doctora y me dice, así bien tranquilamente, ¿y tu corazón? ¿Por qué vienes, no? Yo, 8 años postrada en cama, perdiendo ya el matrimonio, situaciones emocionales así, ¿no? No me dolía el cuerpo, me dolía el alma, me dolía todo, estaba devastada. Yo con todo este drama de mi vida le digo a la doctora, es que tengo diagnóstico de poliartritis y aparte me intoxicaron de cortisona, era una mujercísima así, no, acabada, envejecida, y me dice ya bien tranquila, así súper tranquila con una sonrisa en su carita, me dice, no te preocupes corazón, aquí vas a sanar. Y yo casi me desmayo porque yo le pedí a Dios ser un doctor así que me dijera algo diferente y cuando me lo dijo tan tranquila, yo dije, Dios, pues y no le dije que me duele el cuarente. O sea, me está diciendo el alma de mi vida, ¿no? Y ella así, no te preocupes, aquí vas a sanar y se sigue con el otro y yo, no, es que no puedo creerlo, ¿no? Ahí les encargo, cuando uno hace una petición a Dios, Dios contesta, Dios contesta. Entonces, bueno, entro en la consulta de aterrizaje emocional. Ahorita comentábamos todo eso y creo que todos aquí estamos muy conscientes. Elenita, Wendy, es verdad que las emociones afectan de tal manera, ¿no? Yo vivía, sin hablar mal del papá de mi hija, pues un hombre que fue militar, ¿no? Y después custodio por muchos años. Era una persona muy violenta, muy agresiva, viví muchos años de situaciones de amargura, mi corazón se llenó de amargura, tristezas, decepciones, no, bueno, era yo una escucha así de cuestiones emocionales muy, muy intensas, ¿no? En mi corazón. Y yo no lo entendía en ese momento hasta que llegué a Ives, que yo misma afecté mi cuerpo, ¿no? Yo misma, algún día yo le dije a Dios, ¿por qué me mandaste este castigo, no? ¿Qué tan mal me porté que me mandaste esto? Hoy entiendo que no, le pedí perdón a Dios porque Dios no es así, ¿no? Dios no tiene ese corazón para castigarnos, no de esa manera, sino que sufrimos las consecuencias de nuestras propias emociones, ¿no? Cuando no somos conscientes del pensamiento. Yo llego a Ives y lo que me explican es esto, que cada que nosotros tenemos una emoción negativa, una emoción intensa, como un coraje, como una decepción, como un susto, como una preocupación, siempre van a impactar a nuestro intestino, siempre van a estar impactando. Y digo, ustedes lo saben, cuando sienten un coraje, ¿dónde pega, no? ¿Dónde se siente el impacto? En los intestinos. Cuando tenemos una preocupación, el estómago nos duele y dice, estamos preocupados por el hijo, por la hija, por esta situación, porque no hay dinero. Todos los impactos van al intestino. ¿Qué pasa cuando tantos impactos llegan a nuestro intestino? Que nosotros hacemos que haya contracturas, porque esto es un músculo. Y cada vez que se hace una contractura, lo que hacemos es que detenemos los desechos que tendrían que salir de nuestro intestino, los vamos deteniendo. Nuestro intestino se va ensuciando, se va intoxicando todos nuestros intestinos. En Ives siempre nos explican, ¿no? Bueno, todo esto, así que como los cuajitos de los pollos, ¿no? Todo está junto, gónadas, intestinos, hígado, riñones, todo. Obviamente cuando nosotros empezamos a acumular todos los desechos orgánicos que tendríamos que sacar, esto se empieza a calentar, se empieza a fermentar, empieza a haber gases, ¿no? Y de repente decimos, ay, nada más como algo y mi estómago se inflama. No, como un poquito y ya siento que comí mucho. No, es que me cayó mal las carnitas, el pozole, no. Pues es que ya tenemos demasiado intoxicado nuestro organismo y demasiado lleno. O sea, nos dicen en Ives, ¿no? Si tú desayunas, comes y cenas, si comes 3 veces al día, tendrías que defecar 3 veces al día, ¿no? Si desayunas a las 8 de la mañana, tendrías que defecar a las 8 de la mañana del otro día, la comida y la cena. Pero a veces nada más vamos una sola vez al baño. Y luego la cena y el desayuno, ¿dónde se quedaron, no? Eso pasa un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 año, 2 años, o sea, tantas comidas, ¿no? Decía un día un doctor, no todavía traes el chicle que te traes en la secundaria, ¿no? Porque se va quedando aquí. Ok, nosotros alteramos todo nuestro aparato digestivo, se empieza a calentar, como les decía, se empieza a fermentar,
empezamos a sufrir de estreñimiento, empezamos con las colitis, gastritis. Y yo vi, en mi caso, que se hizo un círculo vicioso, ¿no? Porque yo me estresaba y me estreñía, y me estreñía y me estresaba porque no podía ir al baño. Entonces, todo era una situación así, iba empeorando. Cuando nosotros calentamos tanto nuestras gónadas, entonces vienen todas las situaciones hormonales, ¿no? Yo no entendía por qué me había dado la menopausia tan joven, a los 40 años, empecé con muchos problemas. Obviamente llego ahí, ves y me explican, pues si tus gónadas se calientan, viene una alteración hormonal total, ¿no? Que tiene que ver también con muchas emociones hermosas, nos explica el director de clínica, que no tendríamos que pasar por todas estas situaciones de la menopausia en la mujer. Y sin embargo las pasamos, primero porque nos condicionamos el pensamiento, ¿no? Ya todo el mundo sabe que a cierta edad te va a dar la menopausia y ya no estamos esperando que los bochornos, que ya nuestra mente se condicionó eso. La segunda son las situaciones emocionales que tenemos, ¿no? La perspectiva que tenemos de nosotras mismas como mujeres, ¿no? Cuando hay mucha autodevaluación, es más probable que suframos todos los impactos de la menopausia. Porque hay mujeres que no la sufren y dicen, no, yo ya tengo tal edad y ni siquiera sé lo que es un bochorno, ni un golpe de calor, nada, porque su autoestima está. Y entonces no tienen este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ok, cuando todo este aparato digestivo se altera, todo nuestro organismo, esto aunado a la emoción que tenemos tan intensa, entonces hay un desequilibrio total, ¿no? Yo les hablaba hace ratito, ¿no? Que yo aprendí aquí en IBES que cada enfermedad tiene una emoción en particular. En mi caso les diré, yo cuando llego a aterrizaje emocional me dice la doctora, ¿sabes por qué da la artritis? ¿Cuál es la emoción tan intensa para que te pueda dar un cuadro así tan fuerte? El control. Cuando una mujer es muy controladora, que quieres, me decía un doctor, ¿no? Porque tú te sientes muy inteligente. Tú te sientes lo más inteligente que de todos, y entonces tú le quieres decir a todo el mundo cómo vivir su vida. O sea, porque los demás están bien tontos, y entonces tú eres muy lista, y tú sí les... Sí, así. Me decía así, el doctor me dijo, porque para ti todas son una bola de conejos, y tú eres muy lista. Y tú les dices por dónde ir, cómo vivir la vida, cómo hacer las cosas bien. Y como ellos te mandan muy lejos porque es su vida y ellos van a hacer lo que quieran, tú te enojas. Y cuando te enojas, esa es la palabra, ¿no? Y dice que entonces el cuerpo, o sea, tú haces estas contracciones y tu cuerpo se acostumbra un día a quedarse y así. Piensa que lo normal es este coraje, es esta contracción, ¿no? Y entonces el cuerpo ya reacciona así. Un día ya no reacciona de una manera normal, natural, sino tú estás todo el tiempo en este coraje de cómo es posible si son esto y yo les digo cómo hacerlo y me mandan bien lejos, ¿no? Esa es la emoción de la artritis. Cuando empiezan con dolores en las manos, en las muñecas, pueden checarlo ustedes, es que quieren controlar la vida de alguien, ¿no? O sea, quieren decirle a alguien, no, es por aquí, y tú te vas por allá. Bueno, entonces, así como esta enfermedad de la artritis, pues está la diabetes, está colitis, gastritis, no sé, y cada una tiene una emoción en particular, ¿no?